Esto, bueno, lo que vamos a ver hoy es el método de elementos finitos, que ya vimos algo en las clases pasadas, pero básicamente la aplicación con elementos unidimensionales, es decir, elementos de línea. ¿Qué sería un elemento de línea? Bueno, algo que puede ser modelado por el comportamiento a lo largo de una variable. Por ejemplo, una barra que está sometida a tracción y compresión. Entonces, en cada punto de la barra el estado de tensiones no cambia y se puede definir como una función solamente de X. Entonces, la barra va a tener su módulo de elasticidad, un área y una longitud. En principio asumimos que el área es constante y admitimos que puede tener una carga distribuida axial, que caso más simple es cuando la barra está en posición vertical, es el peso propio. Que el peso propio, la carga esta es una carga por unidad de longitud. Y para el caso del peso, la carga es la densidad por el área, y eso me da una carga por unidad de longitud. La densidad es en kilos sobre metro cúbico, y al multiplicar por el área me queda una carga por unidad de longitud. Eh, por ejemplo, en las varillas de bombeo, tanto de agua, de petróleo, en el caso de petróleo, las varillas son barras, pero que pueden tener una longitud de hasta 2 o 3 kilómetros. Entonces ahí el peso propio tiene gran influencia en la deformación. Bueno, entonces nos interesa conocer cómo se deforma una barra. Entonces vamos a tomar un segmento de barra de longitud L0, longitud inicial, esperen, y de longitud final LF. Y queremos saber cuánto vale la deformada. ¿Qué es la deformada? La deformada o la deformación, que usualmente se indica con la variable epsilon, es una variable adimensional, la deformación, que es la variación de longitud sobre respecto a la longitud inicial. O sea, se mide en porcentaje de la longitud inicial. Generalmente las barras de acero son muy rígidas y se deforman muy poco, ¿no? Y menos del 1 por 1000 o 2 por 1000, algo así. Entonces, la variación de longitud va a ser la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, ¿cuánto vale la longitud final? Esta longitud de acá. Sería toda esta distancia, desde acá, desde el extremo izquierdo hasta acá, menos este pedacito a la izquierda. O sea, sería L0 más U2, L0 más U2 menos U sub 1. U sub 1 y U sub 2 son los desplazamientos de los extremos de este segmento. Entonces, L0, acá tengo un menos L0 al final, se cancela y me queda que la deformación es U2 menos U sub 1, o sea, es la variación de desplazamientos, la diferencia de desplazamiento sobre la longitud inicial. Obviamente, si los dos lados, los dos desplazamientos son iguales, la barra se desplaza como un cuerpo rígido y no tiene deformación. La deformación aparece cuando los desplazamientos son diferentes. Si en vez de tomar un segmento de longitud finita, tomamos un segmento de longitud diferencial, X, el concepto es el mismo. Nada más que ahora, como este segmento es tan pequeño, el U2 es prácticamente igual al U1 y difiere en un diferencial de U, que es lo que se incrementó el desplazamiento en esta distancia.
Por lo tanto, la diferencia de desplazamiento va a ser U2 menos U1, donde U2 es U1 más diferencial U menos U1, o sea, es diferencial U. O sea, diferencial U es la diferencia de desplazamientos y por teoría de diferenciales, esto es la derivada de U respecto de X, o sea, el diferencial es la suma de las derivadas respecto de cada variable independiente por el diferencial de esa variable independiente. En este caso sería de U a dx, la única variable independiente es x, por dx, por diferencial de x. De tal forma que al reemplazar este delta U en la expresión de la deformación, ahora L0 es del diferencial de x, me queda esta expresión, que me queda que la deformación es la derivada, en la dirección x, es la derivada de u respecto de x, ¿no? Esto ya lo deben de haber visto en resistencia de materiales. ¿Y por qué es importante la deformación? Porque la puedo vincular con las tensiones. Las tensiones son las fuerzas que actúan en cada punto del cuerpo por unidad de área. Entonces, la ley de Hooke nos dice que la tensión es el módulo de elasticidad por la deformación, o sea, es E por epsilon, y epsilon vale de U a de X, tenemos las tensiones. ¿Qué pasa con las tensiones en un segmento diferencial de barra? Entonces, en un segmento diferencial, este es un segmento diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, pero esto es de barra, o sea, esto acá está todo el área. Es solamente diferencial en X. Entonces, de un lado voy a tener sigma X actuando sobre esta cara. Y acá voy a tener sigma X más un incremento diferencial de sigma X. ¿Cuánto vale el incremental de sigma X? Y va a ser, por la teoría de diferenciales, la derivada de sigma X respecto de X por diferencial X. O sea, tengo que derivar sigma X respecto de X. Asumiendo que L es constante, esto me queda E por la derivada segunda de U respecto de X dos veces. Todo esto por diferencial X. Entonces, si ya conozco la tensión, puedo plantear el equilibrio de un segmento diferencial. Entonces, en un segmento diferencial de barra, voy a tener un esfuerzo axial a cada lado de ese segmento de barra. A la izquierda voy a tener la fuerza de tracción P1, que va a valer la tensión en esta cara, sigma X por el área. Y en la otra cara voy a tener una fuerza P sub 2 axial, que va a ser la tensión actuando en esta cara por el área. En este caso la tensión es sigma X más el diferencial de sigma X. O sea, que como lo sacamos recién, es E por A por la derivada segunda de U respecto de X cuadrado. A ver cómo había quedado, por ver un poquito. Claro, el diferencial de sigma X es E por la derivada segunda de U respecto de X dos veces y entonces multiplicada por el área me da la fuerza axial. Y todo esto acá por diferencial X. Entonces, si planteo el equilibrio de este segmento, voy a tener por un lado en la dirección X P sub 2 más la fuerza que está actuando sobre la barra. Como esto es por unidad de longitud, va a ser Q por diferencial X, es la fuerza distribuida, menos la fuerza axial en el extremo izquierdo, que es P1. Entonces, si me fijo, P2 es P1 es sigma X por A y P2 tiene sigma X por A. Entonces, este sigma X por A se cancela con el otro y la ecuación diferencial de equilibrio me va a quedar como la tengo acá. O sea, E por A por la derivada segunda de U, diferencial X más Q por diferencial X es igual a 0.
sacando factor común diferencial x. Como diferencial x no puede ser cero, lo que tiene que, para que esto dé cero tiene que cumplirse que e por a por la derivada segunda de u respecto de x dos veces más q es igual a cero. Esta es la ecuación diferencial del equilibrio y es la ecuación que yo tengo que resolver si quiero encontrar qué desplazamientos sufrió una barra ante la acción de carga Q distribuida sobre ella y carga aplicada en los extremos. Entonces, si quiero conocer, ¿por qué me importan los desplazamientos? Porque con los desplazamientos puedo conocer las deformaciones y con las deformaciones las tensiones y puedo verificar si el material tiene tensiones por debajo de las admisibles. Entonces, como ya mostré varias veces, las ecuaciones diferenciales tienen infinitas soluciones. Para poder encontrar una solución única, tengo que aplicarle condiciones de contorno. Y vamos a ver que las condiciones de contorno se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo a las derivadas que involucren. Por ejemplo, si la ecuación diferencial es de orden 2m, o sea, una ecuación diferencial de orden par, y en este caso, la ecuación diferencial es de orden par porque es de orden 2. Recuerden, el orden es la máxima derivada que aparece en la ecuación diferencial. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, acá para las condiciones de contorno, voy a distinguir entre lo que son condiciones esenciales de contorno, eso se definen como aquellas que involucran a la función y sus derivadas hasta orden m-1, donde siendo m el semiorden de la ecuación. O sea, si la ecuación es de orden 2m, m en este caso es la mitad y vale, como la ecuación es de segundo orden, en este caso particular, m vale 1. Y las condiciones esenciales de contorno son la función y las derivadas hasta orden m-1. Como m vale 1, significa que tengo que llevar en cuenta las derivadas de orden 0. ¿Qué son las derivadas de orden 0? Si yo sé que tengo una derivada de segundo orden, una derivada segunda es una derivada de orden 2. Una derivada primera, una derivada de orden 1. Entonces, una derivada de orden 0 es directamente la función. Entonces, como en este caso particular, las condiciones esenciales de contorno solamente van a ser aquellas que contengan restricciones en el valor de la función, es decir, donde la función va a estar de alguna manera restringida. Por ejemplo, si tuviera este caso, donde en el borde izquierdo no se puede mover, en ese punto la variable del problema vale 0. Pero además tenemos condiciones naturales de contorno, que son las que involucran a derivadas de orden m a 2m-1. En este caso m vale 1. Entonces las condiciones naturales de contorno involucran las derivadas de orden 1 hasta 2 por 1, 2, menos 1, 1, hasta 1, ¿no? Hasta las derivadas de primer orden. Y por ejemplo, en este extremo tengo un esfuerzo axial P. Por equilibrio, en la cara extrema de la barra, la fuerza P aplicada tiene que ser igual a la resultante de las tensiones, o sea, sigma X por A. Pero sigma X vale E por epsilon, la deformación, o sea, es E por du a dx en L, en el desborde, todo por A. Entonces, ahora sí, con estas condiciones de contorno puedo resolver el problema. Recuerden, tengo que tener tantas condiciones de contorno como el orden de la ecuación diferencial. Si mi ecuación diferencial es de segundo orden, necesito dos ecuaciones diferenciales que son dos condiciones de contorno, perdón,
que son estas que muestro acá. Entonces, sigamos. Ahora tengo que resolver. ¿Cómo hago para encontrar la solución de la ecuación diferencial? Ah, eso en general puede ser sencillo en algunos, no en general, en algunos casos puede ser sencillo, pero en general puede ser complicado encontrar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, digamos, estamos planteando el método de elementos finitos es un método general, ¿no? Si bien en barras es sencillo, en placas y cáscaras ya se complica un poco más, pero estos métodos se siguen utilizando. Pero ahí es muy difícil encontrar soluciones exactas. Entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, pero que todavía no lo vieron, eso en flexión de placas van a haber casos de dos dimensiones. Bueno, entonces, lo que queremos es algo que nos permita encontrar una solución aproximada. Entonces, vamos a aproximar la solución exacta U por una solución aproximada U barra que debe verificar condiciones esenciales de contorno. ¿Hay alguien que está escribiendo? No. Bueno, sigamos. Eh, entonces, un segundito. Sigamos. Entonces, si yo tengo una solución aproximada, y no tengo la solución exacta, a ver, un segundito, a ver. Listo. Si yo tengo una solución aproximada y no la solución exacta, ¿qué va a pasar cuando la reemplace en la ecuación diferencial? Y no la va a satisfacer porque, digamos, como no es la solución exacta, no me va a dar exactamente cero. Eso quiere decir que cuando yo la reemplace me va a dar un residuo. Entonces, a esa diferencia, esa cantidad diferente de cero, la llamo residuo en el dominio. Y en el extremo, donde están las condiciones naturales, acuérdense que hablamos de condiciones naturales y esenciales, y yo ya le estoy pidiendo a la solución aproximada que verifique las condiciones esenciales de contorno, las que involucran a los valores de función. Entonces, lo que no me va a cumplir son las condiciones naturales de contorno. O sea, en el extremo, por ejemplo, donde tendría que estar equilibrada la fuerza aplicada con la resultante de las tensiones, como esto es una solución aproximada, esta ecuación no va a ser exactamente cero y se me va a generar un residuo. La única función que cumple simultáneamente la ecuación diferencial y las condiciones de contorno es la solución exacta, porque eso sí se puede garantizar de que hay una solución única que cumple esas condiciones. Y por lo tanto, la solución exacta tiene que verificar que el residuo en el dominio sea cero y que el residuo en el borde también sea cero. Entonces, basado en estas propiedades de los residuos, se genera el método de los residuos ponderados, el cual utiliza una función de ponderación. O sea, lo que hace es se toman los residuos y se los multiplica por una función de peso o ponderación omega, y se le impone la condición de que en el dominio la integral, la suma de la integral en el dominio del residuo multiplicado por la función de ponderación, más la suma
de los residuos en el contorno multiplicado por los valores de la función de ponderación en el contorno, todo esto sea igual a cero. Y esto se puede demostrar que si esto se verifica para cualquier función W, cualquiera, para cualquier W, entonces la única posibilidad para los residuos es que sean idénticamente ceros. O sea, si yo puedo demostrar que esto se verifica para cualquier función W, entonces los residuos deben ser cero y puedo obtener la solución del problema. Esta forma de expresar el problema se denomina la forma débil, porque permite encontrar una solución aproximada en general, pero donde la función de aproximación solo tiene que cumplir las, las condiciones esenciales de contorno. Y si yo pruebo que se verifica para todos un W cualquiera, entonces también va a cumplir los residuos en el dominio y en el contorno. Quiere decir que va a cumplir, también va a satisfacer las condiciones naturales de contorno. Bueno, esto es un planteo matemático, pero o sea, el tema es cómo llevar esto a la práctica. Y hay varios métodos de residuos ponderados, pero uno bastante conocido es el método de Galerkin. Galerkin fue ruso, bueno, sigue siendo ruso aunque esté muerto, ¿no? Y no inventó este método de residuos ponderados alrededor de 1915 y básicamente lo que hace es define que la función aproximada va a ser una sumatoria de funciones de aproximación o funciones base NI multiplicada por pesos o valores U sub I, una combinación lineal. Y lo mismo hace para la función de peso W, donde impone la condición de que las funciones de la base sean las mismas que usa para definir la función de aproximación. O sea, una base se dice que un conjunto de funciones forman una base si cualquier combinación lineal, si yo puedo expresar cualquier función de, de un espacio, esto es más matemático que otra cosa, ¿no? O sea, si yo tengo un espacio donde quiero encontrar una función y tengo una base en ese espacio, si esto es una base, significa que puedo encontrar cualquier función, la puedo expresar como una combinación lineal. En fin, medio complicado, pero es así. Entonces, y lo que hace el método Galerkin es que utiliza las mismas funciones base para las funciones de ponderación. Y reemplazando las funciones de ponderación en la expresión de residuos ponderados, llega a la conclusión de que para encontrar la solución se tienen que hacer cero estos productos donde multiplica por cada una de las funciones base. Entonces, por cada una de las funciones base va a tener una ecuación. Bueno, antes de seguir, ¿por qué yo pongo el tema de la foto? Porque en general, digamos, esto para destacar bien la diferencia entre matemáticos e ingenieros, ¿no? No porque unos sean superiores a otros, sino para diferenciar los campos. El matemático puede asegurar que si este principio se cumple, voy a poder encontrar una solución, pero, pero no se preocupa por encontrar soluciones. Los matemáticos no resuelven ecuaciones diferenciales, o sea, se preocupan en probar que estos métodos nos llevan a la solución del problema.
Y en realidad son los ingenieros los que encuentran cómo llevarlo a la práctica. Por eso para mí, yo resalto aquellos que pudieron, digamos, implementar estos métodos. O sea, Galerkin se basó en los residuos ponderados, ¿no es cierto? Entonces sabía que su método funcionaba porque había una base matemática atrás que le garantizaba que funcionaba. Y si bien el método, digamos, en la época que fue creado, estaba muy lejos de las computadoras, fíjense que era un trabajo sobre series en el equilibrio de vigas y placas, ¿no? Está escrito en ruso y en aquellos tiempos las soluciones se expresaban en serie. Y hoy esto sirve de base para, ya vamos a ver que nos va a servir de base para elementos finitos. Bueno, cómo sería Galerkin aplicado al problema de barras? Entonces, yo tengo la expresión de residuos ponderados y lo que hago, voy a reemplazar el residuo en el dominio por sería la ecuación diferencial, ¿no? Y el residuo en el contorno por la condición de contorno natural. Entonces, la clave acá es sustituir la función de aproximación por una sumatoria, como si fuera una serie, y si yo, mi función, fíjense que acá no participa la función, aparece la derivada primera y la derivada segunda, ¿no? Derivada primera acá, derivada segunda. Entonces, tengo que derivar esta serie. Como estos U sub j son valores constantes, lo que se deriva son las funciones de la base, estas funciones de base. Entonces, ya tengo reemplazando en el problema de barras, ya mi ecuación de residuos ponderados se puede escribir de esta manera. Donde fíjense que ahora las n son conocidas porque son una base, o sea, pueden ser serie de Fourier, podrían ser serie de Taylor, pero en general son series y, y las únicas incógnitas que tengo acá son los U sub i, los coeficientes de la serie. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo importante? Que paso de un problema con ecuaciones diferenciales a un problema algebraico, donde ahora lo único que tengo que despejar es de cada ecuación los U sub j. Es como si tengo un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, la clave acá es la integración por partes. ¿Se acuerdan de la integral de u por db? Es u por b menos b por diferencial u, pero esto vale tanto para integrales indefinidas como definidas, o sea, aquella que tiene intervalo. Entonces, si analizo las integrales que tengo, van a ver que tengo unas integrales de ni por la derivada segunda de nj. Entonces, si llamo a U, a NI lo llamo U, y a la derivada segunda, a todo esto lo llamo diferencial de B, puedo aplicar acá la integración por partes, y esto me queda la integral de menos E por A, y acá tengo que tener du por B, o sea, du va a ser de NI, y de B tengo que bajarle un orden y esta derivada segunda se transforma en derivada primera. Entonces quedan las dos iguales. Y me queda un término independiente, este que está acá, un término en el contorno. Es U por B en L menos U por B en 0. U es NI y B es E por A por la derivada primera de NI respecto de X, siempre multiplicada por el respectivo coeficiente. Todo esto en L menos lo mismo, pero en 0.
y el resto queda igual, o sea, lo que viene de la condición de contorno natural queda igual, o sea que voy a tener eh, NI. Acá me quedó un término de la carga, que sería NI, que multiplica todo este paréntesis, quedaría NI por Q, integral, más, ahora sí, la condición de contorno, NIL por P, menos NI por E por A por la derivada, por NI derivada de NI. Y todo esto tiene que ser igual a cero. Bueno, si nos fijamos, los, el segundo y el último término son iguales, pero con signo contrario. Entonces, esto se cancela y además la función de aproximación U barra satisface las condiciones esenciales de contorno. Y una condición de contorno es que U evaluado en cero, U barra en cero, tiene que ser cero. Por lo tanto, ese término también se cancela y me quedan, llego a la siguiente expresión, que sería esta sumatoria de producto de derivadas de las funciones de aproximación, las funciones de la base, por los coeficientes incógnitas y paso todo lo otro que conozco al lado derecho y voy a tener términos vinculados a las cargas, tanto a las cargas aplicadas sobre la barra como a las cargas aplicadas en los extremos de la barra, las barras P. A todo este término de carga lo voy a llamar FI, que sería el término de fuerza externa, y el I porque está vinculado con con la función de ponderación NI. Entonces, esto lo puedo, eh, bueno, y acá viene, ahora antes de simplificar, vamos a cómo se aplica esto con elementos finitos. En elementos finitos, las, las funciones base, n, eh, o sea, lo que hago es aproximo la solución de la ecuación diferencial, la voy a aproximar por una interpolación lineal por segmentos. Entonces, esto ya lo vimos, esto se puede, digamos, aproximar, o sea, voy a poner mis variables como una sumatoria de nj por u sub j, donde tienen que ser funciones lineales. Entonces, u sub j van a ser, si es una interpolación lineal por segmento, son los valores nodales. O sea, defino una discretización, que es una partición de la región donde estoy analizando la solución, y en cada nodo de esa partición, ahí voy a tener los valores de incógnitas, U sub 1, U sub 2, U sub 3, que me van a permitir definir la interpolación por segmento. Entonces, U sub 1 son las N1 son las funciones asociadas al valor en el nodo 1. O sea, puedo imaginar una variación lineal sobre este elemento de tal forma que eh, esto valga 1 en este elemento y 0 en los otros. Y lo mismo, o sea, o sea, tengo que generar funciones que valgan 1 para la variable asociada y 0 en las otras. Son funciones de tipo Lagrange, o sea que valen 1 en el punto asociadas y 0 en las otras, pero la característica que tienen las funciones de elemento finito es que solamente varían en los elementos adyacentes a- al nodo al cual están asociadas. Por ejemplo, N1 está asociada a U sub 1, pero U sub 1 solamente varía en el elemento 1. Por lo tanto, N1 solamente está definida en el elemento 1. Y si analizo qué pasa a nivel de cada elemento, lo que voy a ver es que solamente van a actuar las funciones asociadas a los nodos del elemento. O sea, por ejemplo, en este elemento va a ser U sub i, el izquierdo, por ni más U sub j por nj. ¿eh? Entonces,
Y como estas funciones son lineales y tienen que valer 1, se puede demostrar que en este caso la sumatoria tiene que valer 1, que es una propiedad que cumplen las funciones de Lagrange y es importante en elementos finitos porque aseguran que las funciones puedan representar movimientos de cuerpo rígido. O sea, que si el cuerpo se mueve como un cuerpo rígido, no se generen tensiones adentro. Y entonces, en este caso yo usé funciones lineales sobre cada elemento, pero podría haber usado funciones cuadráticas o cúbicas, que son funciones de Lagrange de mayor orden. ¿Eh? Entonces, hoy en día la tendencia es a usar solamente, a usar funciones de grado bajo. O sea, antiguamente cuando las máquinas, estamos hablando 40 años atrás, las computadoras tenían muy poca memoria, se pensaba que usando elementos muy rebuscados, se podía obtener mayor precisión que si uso muchos elementos de poca precisión. Eh, pero hoy en día con el paralelismo, digamos, si uno quiere sacar ventaja del paralelismo, tiene que usar funciones simples. ¿Qué significa el paralelismo? El paralelismo, digamos, ya se conoce desde la década del 60 y consiste en usar computadoras que tengan más de un procesador. Por ejemplo, ustedes deben conocer que los procesadores de las máquinas y de escritorio y de las notebooks tienen varios núcleos. Pero hubo una época en que solamente tenían un núcleo. O sea, desde que aparecieron las computadoras personales a principios de los 80 hasta principios del año 2000, 2001, 2002, 2003, los procesadores tenían un solo núcleo. Y la velocidad de proceso se conseguía incrementando lo que se llama la velocidad del reloj de la máquina, clock en inglés. Entonces, la velocidad del reloj es la velocidad con la que circula la corriente en los circuitos de la computadora. Entonces, cuando más rápido corría la corriente, más rápido se procesaban los cálculos. Y, pero tenía un efecto negativo que era que por efecto Joule este, se, eh, por efecto Joule, ahí lo está resaltando en el chat Pablo, por efecto Joule se calentaban los circuitos y eso le acortaba la vida útil. Eh, entonces, eh, había que encontrar otras soluciones. Además, al aumentar la velocidad, si yo tengo dos circuitos que están muy cercanos unos a otros, se produce un efecto de magnetismo que hace que se interfiera la información de uno en el otro y recuerden, dentro de la computadora van unos o ceros, entonces puede ser que si por un lado venía un 1, por el otro un 0, por la interferencia el 0 se transforma en un 1 o viceversa. Bueno, entonces, eh, digamos, el aumento de la velocidad, y hoy se sigue usando el aumento de la velocidad, por ejemplo, en los juegos, las máquinas que son para juegos le llaman a hacer overclocking, que es darle más velocidad a- al reloj de la máquina para darle más velocidad para que funcione más rápido, pero eso es a expensas de consumir de tenerle menos vida útil. Bueno, en definitiva, en el 2002-2003, hasta esa época, la mayoría de los procesadores eran Intel. Intel decidió sacar un procesador con muchísima velocidad, pero que tenía enormes dificultades en la práctica. Entonces se abandonó la idea de un solo núcleo y se pasó a procesadores con menor velocidad, pero con más núcleos. La idea era que es que si yo en una computadora pongo dos procesadores en vez de uno, le puedo repartir tareas a los dos y de esa manera corren en paralelo
y ejecutan en mucha menor cantidad de tiempo las tareas. Entonces, es como que si yo puedo reducir los tiempos, si tengo dos procesadores en vez de uno, podría reducir los tiempos a la mitad. Y entonces así empiezan a aparecer, no se aumenta más la velocidad del reloj y se aumenta la cantidad de procesadores. Y hoy tenemos en las computadoras de escritorio máquinas con 4, 8 núcleos, y en los servidores podemos tener en los servidores puede haber más de un procesador y cada uno puede tener 20, 40 núcleos cada uno de los procesadores. A su vez, hoy en día también empiezan a tener peso las placas gráficas. Las placas gráficas eh, surgen porque los cálculos para gráficos son muy intensivos, muy demandantes. Entonces, básicamente ahí lo que hacen es cubren una parte de la pantalla. O sea, hay varios procesadores y cada uno cubre una parte de la pantalla y con eso se gana velocidad en actualizar la pantalla. Por ejemplo, eso para dibujos animados o animaciones es importante porque hay que refrescar la pantalla varias veces por segundo, ¿no? Y las placas gráficas traen muchos procesadores. Hoy en día una placa gráfica puede arrancar de 600, 1000 procesadores y puede llegar a 4000 o más procesadores que trabajan en paralelo, pero son muy simples. Trabajan porque las funciones gráficas no requieren mucho cálculo. En definitiva, esas placas gráficas con el tiempo también se fueron aprovechando para cálculo científico, digamos, o para, bueno, hoy también es muy común ver, o hasta hace un tiempo, para hacer minería, o sea, que era de Bitcoin, ¿no? De criptomonedas. Y, y hoy en día las placas gráficas también ahí se están utilizando, es la misma arquitectura, pero para orientada hacia aplicaciones, por ejemplo, para inteligencia artificial, para hacer minería de datos y estudios de inteligencia artificial también se usan las placas gráficas. Conclusión, hoy la velocidad se gana por el paralelismo y no por la velocidad de la máquina. Y para hacer cálculos en paralelo son más eficientes los elementos finitos con simples, lineales, que los cuadráticos, los cúbicos, los más sofisticados. Entonces, digamos, ya hace varios años que hay como una vuelta a la simplicidad. Sigamos, entonces, ¿cómo se implementa Galerkin con elementos finitos lineales? Bueno, hay que reemplazar estas funciones, que en elementos finitos se llaman funciones de forma, que van a ser las funciones lineales, y calcular las derivadas y hacer estas integrales. Entonces, si recordamos que las funciones de forma solamente están definidas en los pocos elementos, aunque la integral sea entre 0 y L, va a estar, como la función solamente está definida en uno o dos elementos, esta integral solamente se restringe a ser calculada en algunos elementos. Entonces lo que se hace en general es calcularla primero, estas integrales por elemento, y estos coeficientes estas integrales se llaman coeficientes de rigidez y se calculan por elemento. Importante acá, la ecuación que yo tenía de residuos ponderados de Galerkin me queda así. Me queda una sumatoria de K y J, que los K y J son valores constantes calculados, y las U sub J, los valores nodales, que me van a definir la interpolación lineal por segmento, son los valores a calcular. Y FI son los términos de carga que quedan del lado derecho. O sea, me queda un sistema lineal de ecuación. Esa es la ventaja del método Galerkin frente a resolver la ecuación diferencial de manera directa. Me permite hallar soluciones aproximadas. Y los coeficientes del sistema, los K y J,
los voy a calcular como sumando las contribuciones de cada elemento. O sea, se hace una sumatoria elemento por elemento y cada elemento va haciendo su contribución a cada al coeficiente de rigidez. De la misma forma, las cargas nodales van a estar compuestas por la influencia de la carga distribuida sobre cada elemento, o sea, y puedo hacer el vector de cargas nodales, este que está acá a la derecha, es una sumatoria de las contribuciones de las cargas sobre cada elemento. Y a su vez voy a tener, por la condición natural de contorno, una carga aplicada que es, o sea, es independiente de las cargas distribuidas, ¿no? Eh, bueno, vamos a cómo se implementa. Entonces, si yo tengo funciones de forma lineales, esta sería la expresión matemática de cada función de forma en cada elemento, pero lo que participa en los coeficientes de rigidez son las derivadas, y las derivadas son constantes. Vale, menos 1 sobre la longitud del elemento, 1 sobre la longitud del elemento, y importante es que el KIJ es igual al KJI, porque es el producto de estas derivadas de NI de NJ. Esto vino de la integración por par. Entonces, como el producto, el orden del producto no altera el resultado, los coeficientes son iguales con los índices cambiados. Y así voy armando la matriz de rigidez del elemento, que está compuesta por todos los coeficientes de ese elemento. En este caso tienen esta forma bastante sencilla, y también puedo construir el vector de fuerzas distribuidas sobre cada elemento, que directamente es el producto de la función. O sea, como en este caso la función es simple, eh, este es el resultado de hacer esas integrales en cada elemento. Entonces, si ya tengo la contribución en cada elemento, el paso siguiente, esperen que tengo que pasar a la siguiente, es armar el sistema de ecuaciones. Para eso voy a sumar las contribuciones a cada incógnita nodal de todos los elementos. Por ejemplo, yo voy a hacer que el coeficiente K11, que tiene que ver con el desplazamiento 1, va a involucrar a todos los elementos que tengan este grado de libertad. El único elemento que tiene este grado de libertad es el elemento E1. Entonces el K11 solamente tiene 1. El grado de libertad 2 está vinculado a los elementos 1 y 2 y se vincula por la rigidez en el elemento 1 con el grado de libertad 1. Entonces ahí voy a tener eh, el K12 por U sub 2. Y esto tiene que ser igual a la fuerza distribuida en el elemento 1, a la fuerza distribuida equivalente. En fin, o sea, se van sumando las contribuciones a la rigidez de los diferentes grados de libertad, y me queda formado el sistema de ecuaciones con el cual, una vez resuelto, voy a hallar las incógnitas de mi problema que me van a permitir hacer la interpolación lineal por segmento. Bueno, acá detalles es, por un lado, la matriz de rigidez global tiene muy pocos elementos diferentes de cero. En este caso, como es un ejemplo de 4×4, parece que hay muchos, pero cuando esta matriz tiene tamaño de 10×10, 100%, o millones, ¿no? O sea, hoy no es inusual tener problemas de más de 100.000 incógnitas. Son muy pocos los coeficientes
que son diferentes de cero. Entonces eso hace que no sea muy eficiente guardar toda la matriz entera, sino que se usan técnicas para solamente guardar los elementos diferentes de cero y reducir la cantidad de memoria necesaria para resolver el sistema de ecuaciones. Eso por un lado. Por otro, no todos los desplazamientos, digamos, van a ser incógnitas. Por ejemplo, en un problema real voy a tener en unas condiciones esenciales de contorno, que significa que en algunos puntos los desplazamientos ya van a tener valores conocidos. Por ejemplo, en este borde, el desplazamiento U sub 1 es 0 porque está restringido. Entonces no es una incógnita del problema. Y por el otro lado, tengo una condición natural de contorno que es que en el extremo derecho, eh, acá es una P mayúscula, esta es una P mayúscula, la fuerza aplicada en este borde es conocida. ¿eh? Eh, entonces, si yo analizo mi sistema de ecuaciones, en realidad no tengo cuatro incógnitas, voy a tener tres nada más, porque la incógnita U sub 1 es desconocida, por lo tanto, debería eliminar la fila y la columna correspondiente a la incógnita U sub 1 que vale 0, ¿no? Como eso involucraría eh, alterar el tamaño de la matriz, y en general el tamaño de la matriz se fija previo a su cálculo, lo que se suele hacer es un sistema reducido de ecuaciones donde lo que hago es a la, hago 0 a la fila y columna y al elemento diagonal le doy el valor 1 y al término independiente le doy el valor 1. Fíjense que no, acá me equivoqué. Acá tenía que haber dado el valor. Perdón, pues lo voy a arreglar. Un segundito que lo arreglo. Así, esto se los voy a dejar después. ¿Cómo le cuesta? Esperen que ya lo arreglo. Bueno, entonces, la primera ecuación, fíjense que es 1 por U sub 1 igual a 0. O sea, la primera ecuación lo que me está diciendo es que el valor de U sub 1 es igual a 0. Y al resto lo dejo como está. Además, el valor de la carga aplicada, esta P, se lo voy a sumar a las cargas aplicadas en el nodo 4. Entonces lo que voy a hacer, F4 lo va a hacer F4 más P. Entonces, sigamos. Si resuelvo el sistema de ecuaciones, ya voy a hallar las incógnitas del problema. Y voy a poder calcular las tensiones y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa si quiero calcular las tensiones? Si mi aproximación en cada elemento es lineal, ¿qué significa? ¿Cómo serán las deformaciones? Las deformaciones son las derivadas de los desplazamientos. Entonces, la derivada de u respecto de x, si mi aproximación es lineal, va a ser una función constante. Entonces es como una aproximación muy pobre, porque si en cada elemento yo tengo un valor constante, y sin embargo la función exacta puede ser variable en cada elemento. Entonces, todos los programas de elementos finitos lo que hacen no muestran este valor constante, porque eso, como vamos a ver al final, es muy complicado para el usuario. Muestran resultados que son en tensiones que son variables. O sea, la teoría dice que tienen que ser constantes, pero los programas comerciales no los muestran así.
hacen un postprocesamiento de los resultados. ¿Y en qué se basan? Se basan en el principio de que si bien el resultado de elemento finito es constante, seguramente va a haber un punto en el interior del elemento donde ese valor constante coincide con el valor exacto. En general ese punto es el centroide del elemento y se puede verificar que en el centroide el valor exacto de la tensión coincide con el que me da la solución de elementos finitos. Y entonces se dice que esos puntos son puntos de superconvergencia, porque son puntos donde los valores de tensiones, digamos, son mucho más precisos que en el resto. O sea, digamos, este valor uniforme para este valor centroidal es prácticamente el exacto, tiene mucha precisión, pero para un punto que está en el extremo, este valor constante se aleja del valor exacto. ¿Eh? Por eso, este valor se asigna a los puntos centroidales. Y basado en que esos puntos son puntos de alta precisión, lo que se hace es se generan interpolaciones con esos apoyadas en los centroides. Entonces, si yo digo que en este valor en el centroide es de alta precisión y este valor es de alta precisión, puedo imaginar que la interpolación lineal, por ejemplo, uniendo esos dos puntos, también es de alta precisión y de esa manera puedo obtener también valores promediados en, en los nodos que sean de alta precisión. O sea, este valor promediado es el promedio de la deformación en un elemento, en los elementos adyacentes a ese nodo, ¿no? Entonces, esto me va a dar finalmente que si yo tomo eh, todos los valores mejorados y los interpolo linealmente, puedo tener un campo de representación de las tensiones y deformaciones que es mucho más cercano al exacto que el campo original de elementos finitos. ¿Eh? Entonces, la mayoría de los programas muestran este resultado suavizado. Pero en general no, eso no se advierte, no está explicado en los manuales, ¿no? O sea, lo muestran directamente. A ver si o sea, ¿qué es lo que hace un programa comercial? Y esto, eh, digamos, es cuando uno aplica a dos dimensiones es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, acá si yo tengo interpolación lineal en esta discretización, las derivadas, o sea, las deformaciones van a ser constantes y las tensiones también. Entonces, si yo muestro el resultado crudo de elemento finito, sería este que no tiene ningún tipo de promedio y me daría un valor uniforme y constante en cada elemento. Sin embargo, cuando este resultado es muy difícil para el usuario, porque si uno dice, ¿dónde está el valor, el máximo valor? ¿En qué punto? Digamos, yo tengo una pieza y la tengo que reforzar en la zona más solicitada. Si yo pinto todo el elemento del colorado, que sería el valor máximo, no sé bien dónde, no me queda bien definido dónde está el valor máximo. Y fíjense que si yo lo promedio con la técnica que mostré anteriormente, ahí me queda una distribución uniforme de la variable con una variación uniforme y me indica que el valor máximo está en este punto. Sin embargo, si tomaba eh, ni siquiera tengo idea de dónde está el máximo real que está acá en el borde, ¿no? Eh, pero bueno, si bien este resultado está más cercano al exacto, puede tener error. ¿Y por qué puede tener error? Porque el error
se puede demostrar que es proporcional al salto de los resultados de elementos finitos constantes. O sea, si en esta región hay mucho error, el salto entre elementos adyacentes es muy grande. Y por lo tanto, si yo pinto con una escala de colores los diferentes valores, ¿qué va a pasar? Que si los saltos entre elementos adyacentes son grandes, las diferencias de colores van a ser grandes. Entonces, por ejemplo, en esta zona el elemento este está pintado de rojo y los adyacentes están pintados de verde. O sea, salté del tope de la escala al medio muy abruptamente, ¿no? En cambio, en las zonas donde hay poco error, la transición es suave. Fíjense acá, salto del celeste a un verde tirando a celeste hasta un verde más intenso. O sea, en esa zona la variación es gradual de las tensiones, pero en esta zona es muy brusca. Cuando tengo variaciones bruscas, esto es un indicador de que la malla tiene mucho error. ¿Y cómo se corrige eso? Aumentando la discretización, o sea, aumentando la cantidad de elementos. O sea, esta zona es pobre en la cantidad de elementos utilizados. ¿Y cómo me doy cuenta que es pobre? Me doy cuenta porque los tengo que mostrar los valores sin promediar. Si yo veo los valores promediados, queda todo muy suavecito y muy parecido al valor exacto. Sin embargo, como acá la aproximación no es buena, fíjense, acá el valor máximo me dio 3,3 y sin embargo el valor exacto es 3,6. Quiere decir que este postprocesado se parece mucho al valor exacto, pero tiene un error del 10% en el valor máximo. Y yo dije que en ingeniería deberíamos tener errores del orden del 1%. Ya tener un error del 10% no es bueno y aparte que siempre estamos del lado de la inseguridad. Fíjense que tengo 3,3 cuando es 3,6, o sea, me está dando menos que el valor exacto. Entonces, es importante observar los valores no promediados. ¿Por qué los programas no lo muestran? Porque esto para el usuario es no saca ninguna información. O sea, el programa directamente muestra, que dice, este es el resultado, no este es. Pero yo quiero ver este otro. Entonces, sean conscientes cuando utilizan un programa comercial de elementos finitos de comparar los dos tipos de resultados. Y eso es un poco lo que vamos a ver en el trabajo práctico, pero enfocado en, en la parte de elementos lineales. Estamos ajustando algunos detalles del programa, pero en la clase siguiente vamos a dar el enunciado y el programa y se puede ver que este campo de postprocesado, pero esto solamente vale para elementos unidimensionales en una variable. Ya para triángulos no se cumple. Este, nos da los resultados exactos de las tensiones. Y a pesar de que el resultado del elemento finito nos diría valor uniforme, si yo hago un postprocesado correcto, puedo encontrar los, los valores exactos o en todo caso muy aproximados a los valores exactos del problema y puedo tener una mayor certidumbre sobre el valor de las tensiones, que es la variable primaria del problema. O sea, en general, cuando uno analiza por elementos finitos, no le interesan los valores de desplazamiento, sino los valores de deformación y de tensiones. ¿Por qué? Porque eso va a ser primordial para que la estructura no se rompa y soporte adecuadamente los esfuerzos a los que está siendo sometida. En general, como los desplazamientos son siempre muy pequeños, por la rigidez que tienen las estructuras civiles, no son un tema importante.
salvo en casos especiales como puentes o edificios muy altos, donde puedan tener alguna influencia, pero este, no tanto, la mayor importancia hay que dársela a las deformaciones y a las tensiones. Bueno, eh, vamos a dejar acá. Voy a detener la grabación, así esto queda almacenado.